¿Qué tal, compañeros? Buenos días, soy Cristóbal Torres de la carrera de Desarrollo de Software de la materia de Cálculo Integral, Actividad 1, Unidad 2, Aplicaciones de la Integración. Como introducción les puedo decir que las integrales son una parte del cálculo en las que básicamente se realizan sumas infinitas de pequeñas partes. Las ramas en donde más se suelen utilizar son la ingeniería y la ciencia, principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Los primeros científicos en utilizarlas fueron Arquímedes, René Descartes y Isaac Newton, entre otros, creando lo que hoy conocemos como el teorema fundamental del cálculo, el cual propone que la integración y la derivación son procesos inversos. El cálculo del área entre funciones es básicamente calcular el área que existe entre dos puntos de dos funciones. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que son las curvas de las funciones, una función f de x y otra función g de x, los límites a y b en los que se calcularía el área. Normalmente cuando es una función se calcula el área entre la función y el eje, en este caso se calcula el área entre las dos curvas. Los sólidos de revolución son básicamente el resultado de tomar una parte de la función en el plano y girarla sobre un mismo eje para obtener una figura en 3D con un volumen que se puede calcular por medio de distintos métodos de integración. Como podemos ver en la imagen, tenemos la función, que en este caso es una recta, tenemos el eje en el que va a girar y podemos ver en esta ocasión obtenemos un cono, al cual se le llama ya sólido de revolución. Las aplicaciones de las integrales, así como los sólidos de revolución, son muy extensas, ya que pueden ser aplicadas en cualquier ramo de ingeniería o la ciencia para hacer cálculos precisos de prácticamente cualquier cuerpo cilíndrico o similar. Algunas de las aplicaciones son diseño de instrumentos de medicina, instrumentos de laboratorio, barriles industriales, diseño de pistones, luminarias, diseño de piezas en 3D, entre muchas otras. Uno de los métodos para el cálculo de sólidos de revolución es el método de discos, el cual consiste en tomar un pequeño disco del sólido y hacer un cálculo para sumar todos los discos que existen en el sólido. Como podemos ver en la imagen, el sólido está formado por infinidad de discos, los cuales son sumados para obtener el volumen de este sólido. Otro de los métodos usados en los sólidos de revolución es el método de arandelas, que es muy parecido al de discos, pero en este caso los sólidos giran alrededor del eje, pero no lo tocan, lo que ocasiona una especie de túnel en medio del sólido. Como se puede ver en la imagen, tenemos la parte de las funciones que va a girar, pero vemos que están separados del eje, lo que crea el túnel justo en medio del sólido. El cálculo es similar al método de discos, pero se toman en cuenta una diferencia de radios. Después tenemos lo que es el método de cascarones, que sigue siendo un poco similar a los otros dos, pero como podemos ver, en vez de tomar un pequeño disco, se toman pequeños cascarones o capas para hacer el cálculo. Así como en los otros dos métodos, la infinita suma de todos los cascarones nos da el volumen del sólido. El teorema del valor medio consiste, como su nombre lo dice, en calcular el promedio de una función entre dos límites, el cual se calcula con esta fórmula, en el cual podemos ver que el promedio de la función entre los límites a y b es el inverso de la diferencia del límite superior menos el límite inferior multiplicado por lo que es la integral de la función. Por último, podemos concluir que las integrales son más importantes de lo que a veces pensamos, ya que en nuestra vida diaria, principalmente en el aspecto laboral, en aplicaciones de ingeniería, así como científicas. En lo personal, he aprendido mucho en esta materia. Los temas han sido bastante interesantes y me parece interesante el cálculo que se puede llegar a hacer con las integrales. Para finalizar, les comparto el material de apoyo que usé para realizar esta actividad, el PDF que nos proporcionaron en la plataforma, así como un artículo creado por el maestro de matemáticas Pedro Castro Ortega. De mi parte es todo, me despido y que tengan un buen día.